Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Tenemos un nuevo Ateneo en Ciencia y Religión, también a los que están conectados virtualmente. Hoy contamos con la presencia de Humberto Miguel Yáñez, ahora lo voy a presentar formalmente. Miguel es sacerdote jesuita, estudió su licenciatura en Filosofía en la Universidad del Salvador, en el Colegio Máximo, en el área San Miguel. Se licenció en Teología Moral en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Realizó su doctorado en la Pontificia Universidad de Comillas, en Madrid, donde hizo su tesis bajo la dirección de Marciano Vidal y obtuvo el premio José María de Ramón San Pedro. Actualmente es profesor ordinario de Teología Moral en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma e invitado en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. Es también profesor invitado en la Academia Alfonsiana en Roma y ha sido invitado por el Boston College por la Gayton Chair en los años 2021-2022. Es miembro ordinario de la Academia para la Vida y consultor del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Su última publicación, en colaboración con Mauricio Chiodi, como editores, Practiche Pastorali, Esperienze di Vita e Teologia Morale, Amoris Laetitia, tra nuova opportunità e nuovo cammini. Está editado en italiano. Prácticas pastorales, experiencias de vida y teología moral, Amoris Laetitia, entre nuevas oportunidades y nuevos caminos, y fue publicado en el año 2023. Seguramente algunas de esas conclusiones nos podrá compartir hoy. Muchas gracias, Verónica. Bueno, agradezco la invitación, que para mí es un honor poder participar en estos Ateneos de Ciencia y Religión. Y bueno, cuando me pidieron el tema, era un poco difícil, digamos, de qué hablar. Entonces se me ocurrió que un texto que ha sido publicado recientemente por la Pontificia Academia de la Vida, de la cual soy miembro ordinario, traducido en castellano, La alegría de vivir, que fue un seminario convocado por la Academia con ocasión de los 25 años del Evangelium Vitae. No se trataba simplemente de volver a repetir lo que aquella gran encíclica de Juan Pablo II había, digamos, transmitido, sino de repensar a la luz de los nuevos acontecimientos y de la historia de estos años, se podía repensar los nudos conceptuales sobre los cuales descansa la encíclica. Entonces se hizo un seminario entre profesores y profesoras de distintas áreas teológicas, filosóficas y científicas en la Pontificia Academia de la Vida, y luego, siempre, digamos, informando al Papa con su consenso, este seminario se ha publicado completo en italiano y tenemos la traducción castellana, lo que fue su texto base. De ese texto base, el capítulo 3 fue lo que yo le di a Verónica para que ustedes pudieran, el que pudiera ir leyendo y adentrándose en esta temática. El capítulo se titula Discernir el tiempo presente, cosa que no es fácil, y trataremos de aportar algunos elementos para hacer juntos este camino de discernimiento. Por ello he titulado mi ponencia Cambio de época, obviamente, como lo ha reconocido Papa Francisco, ¿no es cierto?, en su discurso a la Curia Romana. Estamos en un cambio de época y no en una época de cambios, lo cual implica, a mi entender, una transformación radical en la cual estamos, digamos, inmersos. Creo que es la ocasión para pensar un poco qué significa este cambio de época a nivel personal, a nivel social, a nivel del trabajo intelectual que estamos realizando, y de ahí a los nuevos desafíos éticos que son enormes y, digamos, seguramente voy a mencionar algunos pocos. Ante todo, un cambio de época. Un cambio de época como el que estamos viviendo probablemente sea algo inédito en la humanidad. Nuestra época es el resultado de varias revoluciones que han acaecido al menos en los 2 últimos siglos.
Es conocida la revolución industrial con sus diversas etapas del descubrimiento y la creación del mercado capitalista que estimula el consumo, cosa que se ha ido desarrollando de una manera progresiva. La revolución tecnocientífica con el avance vertiginoso de las ciencias experimentales que han producido los grandes descubrimientos y avances que han mejorado notablemente la calidad de la vida humana. Y últimamente la revolución digital, con el auge de Internet y de las plataformas de comunicación e información que han cambiado el estilo de vida, dando acceso a la interconexión digital a la mayor parte de la humanidad. La revolución económica, con el surgimiento de la economía financiera, permitiendo el flujo de capitales en todo el mundo, si bien esto provoca la concentración en el norte desarrollado y deja al sur desfavorecido. La era digital se caracteriza también por el crecimiento exponencial de la información, nueva cantera que hace posible el desarrollo económico a gran escala y permite el control de las sociedades por parte de gobiernos y grupos de poder. Esto configura una revolución en el pensamiento. Como consecuencia o como parte de la evolución de las sociedades, la revolución en el pensamiento deja atrás una concepción estática y abstracta del ser humano sobre el cual nuestra teología, sobre todo la neoescolástica, se basaba, dando lugar a un pensamiento dinámico y crítico que pone en discusión ideas y conceptos que durante siglos se creían definitivos, iniciando así una auténtica revolución cultural, a la cual el Papa Francisco, en Veritatis Gaudium, nos llama a insertarnos, a ser parte de esa revolución cultural dentro de la Iglesia. Así, en el ámbito de la Europa continental, la crítica de la razón pura kantiana echa por tierra la metafísica neoescolástica. La modernidad busca el conocimiento bajo el modelo de la certeza con Descartes. La dialéctica hegeliana exalta el rol de la libertad individual en su devenir histórico e inspiró el pensamiento de Karl Marx con la conciencia del rol fundamental de la economía en la configuración de la cultura y la idea de la necesidad de la lucha de clases para superar la injusticia estructural. El antropocentrismo de Feuerbach, que desmantela el rol configurador de la religión. Los maestros de la sospecha impulsaron cambios decisivos en el pensamiento, como el auge de la psicología freudiana, que inspiró las revoluciones sexuales que cambiaron para siempre el comportamiento y la comprensión de la sexualidad humana. La fenomenología de Husserl, donde la conciencia adquiere su lugar hermenéutico decisivo para el conocimiento de la realidad. La ontología de Heidegger, para quien la temporalidad adquiere una dimensión fundamental que trae como consecuencia la concepción histórica del ser humano. Heidegger habla del fin de la metafísica. El nihilismo de Nietzsche exalta la libertad individual como el único absoluto de la vida moral. El deconstructivismo de Derrida, donde la experiencia es la fuente principal del conocimiento humano, en base a la cual realiza una operación de deconstrucción de ideas consolidadas en la cultura occidental que lleva a echar por tierra toda seguridad arqueológica, por no hablar de los pensamientos de la posguerra que impulsaron una aguda conciencia de la dignidad inalienable de la persona humana, configurando un personalismo de alteridad relacional, este último asumido por los últimos documentos pontificios. Ello contribuyeron también los pensadores que formularon los derechos humanos de la primera, segunda y tercera generación, impulsando las conquistas sociales del siglo XX. Con la modernidad toma carta de ciudadanía un proceso caracterizado por la emergencia del sujeto que ha supuesto una revolución copernicana en la comprensión de lo humano, en la percepción del conocimiento autorreflexivo y en la creciente sensibilidad por la dignidad del sujeto humano. La confianza en la razón
llevó a desarrollar sobre todo las ciencias experimentales que proporcionaron los materiales para un progreso basado en la ciencia y en la tecnología que generaron a su vez el aprecio de la razón instrumental en desmedro de la razón teorética, con un excesivo afán de certeza. Por otra parte, el pensamiento humano avanzó hacia nuevas formas de autocomprensión y percepción de la verdad, que pusieron en crisis un sistema tradicional basado en una metafísica esencialista que servía de fundamentación a una moral abstracta y deductivista, la cual ha sido superada en gran parte por la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Para Foucault, el hombre es una invención reciente, recién en el siglo XVI. Surge el ser humano proteico, con el concepto de autocreación. Se puede transformar como quiere. Para Sartre, el ser humano no tiene una esencia, sino la que haga de sí mismo. El ser humano es un ser plástico, es un rival de la naturaleza por su creatividad. La construcción radical de algo que puede ser mejor va de la mano de una libertad anarquista como Paranossi. La posmodernidad echó por tierra los idealismos y se aleja de la modernidad, abriendo camino al pensamiento débil, basado en la experiencia individual de los sentimientos. Llegamos así a la cultura de la globalización, que ha hecho posible un mundo interconectado, poniendo en crisis las culturas regionales y dando lugar a la aldea global, donde las distancias se acortan y el tiempo se acelera. Hemos pasado de la sociedad del bienestar en Europa y Estados Unidos a los populismos de extrema derecha o izquierda, a la crispación social, a la descalificación burda del adversario, lo cual siembra el malestar social. A nivel social, los ricos son cada vez más ricos y tienen acceso a los progresos tecnocientíficos, y los pobres son cada vez más pobres, quedando fuera del progreso y por tanto del mercado laboral, cada vez más tecnificado. Para un amplio sector de la población mundial, la estabilidad económica está fuera de su alcance, generando modos de subsistencia marcados por la provisoriedad, muchos de ellos quedando excluidos del acceso a sistemas de educación, de salud y del crédito que hace posible el acceso a la vivienda propia y a la proyección hacia el futuro. A la crisis social se añade también la crisis ambiental provocada por una economía extractivista que explota los recursos naturales sin límites, pensemos en la minería, dañando el ecosistema y las poblaciones rurales, además del detrimento que se hace a la población mundial a través de la contaminación ambiental a todo nivel. Recientemente, la tecnociencia ha puesto a disposición el cyborg, superando limitaciones humanas hasta ahora infranqueables. El auge de la inteligencia artificial pone en crisis los métodos tradicionales de educación, y la robótica artificial amenaza con dejar sin trabajo precisamente los estratos menos preparados y más vulnerables de la población, permitiendo, por otra parte, avances tecnológicos que el ser humano no sería capaz de realizar. Un nuevo humanismo emerge, con parámetros radicalmente diferentes del modo de comprender la realidad, a tal punto que esta época es denominada del posthumanismo. Si hay una palabra que resume esta panorámica mundial, es la palabra crisis. Todas las instituciones han entrado en crisis, también la Iglesia, cuanto más a medida que los cambios se aceleran. Tomamos el término no tanto en el sentido de un acontecimiento nefasto y destructor, sino más bien de un punto de inflexión, un momento en el que, según la etimología griega, se requiere decisión y juicio. La crisis acontece cuando un equilibrio dado, ya sea en el ámbito personal, relacional o social, se pierde. Es un tiempo de discernimiento y de búsqueda. Es entonces cuando comienza una búsqueda de un nuevo equilibrio, según las variables que han entrado en juego y han provocado el desequilibrio. Las crisis imponen la necesidad de elegir. Este nuevo contexto
reactiva la necesidad de un juicio prudente, personal y colectivo en nombre de la gran familia humana. El texto de la Pontificia Academia que acabo de mencionar dice, en el número 69, el comienzo del tercer milenio está marcado por una sucesión de crisis planetarias que ahondan la conciencia de nuestra pertenencia común a la vida, que de pronto se muestra más frágil tras medio siglo de cierta despreocupación que siguió a las dos guerras mundiales del siglo XX. Se puede resumir lo dicho enumerando algunos nudos que piden a gritos ser desatados y a los que nos referimos como crisis. Pasamos al punto segundo, transformación radical. Pero en nuestras sociedades, me refiero más bien a las occidentales, todos estos cambios se suceden últimamente con creciente velocidad, por lo que se habla de una rapidización de los procesos impulsados por los avances tecnocientíficos. No se trata solamente de cambios producidos por el ser humano en la naturaleza, sino de cambios profundos en su propia constitución orgánica y su propia autocomprensión. El texto de la Pontificia Academia de la Vida dice: el intenso desarrollo de la ciencia y la tecnología induce importantes cambios en las relaciones que el ser humano mantiene con la vida que ha heredado, tanto a nivel personal como colectivo. Por un lado, la aceleración de la difusión planetaria de conocimientos y técnicas, debido también al impulso dado por el mercado, tiende a unificar la forma de entender los fenómenos ligados a la vida, del mismo modo que se transforma rápidamente la propia forma de interpretar la relación entre tecnociencia y cultura. Ciertamente no faltan aspectos positivos, dice la PAV. Entre ellos mencionamos en particular la importancia concedida a la persona y su dignidad inherente, como un nuevo énfasis en los derechos de los niños, una mayor atención prestada al significado y al cuidado del cuerpo, gracias también a los avances de la medicina y de los cuidados paliativos, una comprensión y relevancia más profundas del sentimiento y del afecto, sobre todo entre los más jóvenes. Cabe destacar el aumento de la sensibilidad y la atención a la condición de la mujer y los intentos, aunque no siempre eficaces, de reducir la violencia y la injusticia de que son objeto. Cito de la teóloga Cahill: desde mediados del siglo XX, el ideal de la igualdad de género ha recibido un creciente apoyo en todas las sociedades y culturas, en la mayoría de las tradiciones religiosas y en el derecho internacional. Pero también Antonio Guterres afirmó recientemente, en el 2021, que la igualdad de la mujer es la lucha inacabada de los derechos humanos de este siglo. También hay que mencionar el progreso tecnocientífico y la ampliación de las formas de conocimiento de las ciencias humanas son una expresión de que las ciencias humanas son una expresión emblemática. La atención a la ecología, un mayor respeto y cuidado de las minorías, junto con una conciencia más generalizada de la unidad del género humano, aunque entonces esté connotada por tensiones ambivalentes. Los aspectos más problemáticos, sin embargo, tienen que ver con el individualismo y la privatización del sujeto, que adquiere rasgos cada vez más narcisistas y egocéntricos. El Papa Francisco subraya el profundo desgaste del tejido de las relaciones familiares y sociales en una lógica de cierre sobre uno mismo y sobre los propios intereses, hasta tal punto que da la impresión de que se está produciendo un verdadero cisma entre el individuo y la comunidad, con consecuencias sobre la decisiva cuestión de la unidad de la familia humana y de su futuro. Vemos la dificultad de las generaciones jóvenes para formar una pareja estable, fundamento de la vida familiar, el aplazamiento de la llegada del hijo o la simple exclusión temporal o definitiva de la fecundidad en el matrimonio. Se determina así una dramática paradoja. Justo cuando la humanidad posee las capacidades tecnocientíficas para alcanzar un bienestar generalizado,
que podría favorecer un efectivo destino universal de los bienes según el destino de Dios, se observa en cambio una exacerbación de los conflictos fomentada por crecientes desigualdades. El declive del mito ilustrado del progreso ha constatado una inversión de signo de la empresa tecnocientífica que, de ser un instrumento positivo de bienestar, se convierte al mismo tiempo en una amenaza negativa para la vida, ya que alimenta el riesgo y la incertidumbre en la sociedad. Pero profundizando en esta paradoja, constatamos cómo el andamiaje tecnológico de la revolución industrial y de la expansión digital ha conducido a un paradigma tecnocientífico unilateral y dominante, que ha expurgado las cuestiones relativas del sentido de la vida y a los vínculos que hacen solidarios a los seres humanos. Es una trayectoria que se cruza con el dominio de las leyes del mercado, interpretadas en términos de codicia y rapacidad, que produce inferencia hacia los más débiles y olvida la sabiduría de los pueblos y de los pobres. Esto erosiona el tiempo dedicado a lo más fundamental, como es la búsqueda del bien al que merece la pena dedicar la vida. Incluso en el ámbito jurídico se advierte la imposición de visiones del derecho que lo reducen a una simple regulación procesal de intereses y considera superflua la tematización crítica de una noción compartida de justicia que sea a su vez expresión de búsqueda común del bien. La técnica desempeña un papel especialmente importante en esta dinámica. Introduce un estilo operativo que se impone por su eficacia en el control de los procesos con respecto a los resultados previstos. Además, utiliza el lenguaje de una racionalidad funcional que, al mostrar su validez en la gestión de los proyectos concretos, tiende también a colonizar las culturas y a mediatizar una cosmovisión instrumental en desmedro de una racionalidad dialógica basada en valores comunes transmitidos de generación en generación. Para mantener su estabilidad institucional, la sociedad necesita una sinergia constante entre crecimiento económico, aceleración técnica e innovación cultural. Surge una tensión insuperable entre el esfuerzo por someter la realidad a una lógica de cuantificación y disponibilidad, por un lado, y el deseo de reconocerla en su entrega espontánea como portadora de vida, por otro. Una tensión que se manifiesta en todos los caminos y etapas en los que se desarrolla la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. La dinámica de la globalización como resultado de la multiplicidad de estos factores apunta a una realidad de la que no es posible escapar. Fenómenos como el cambio climático o la digitalización de las comunicaciones implican a todos los habitantes del planeta y subvierten el flujo de la vida en sus múltiples dimensiones. Se está produciendo una reconfiguración de las bases antropológicas del nacimiento de la vida humana como efecto colateral de los logros de la biotecnología. En el ámbito de la salud, asistimos al efecto combinado de la mejora de las condiciones de vida y del saneamiento. Esto se ha traducido, aunque con considerables disparidades entre las distintas zonas del mundo, en un aumento de la esperanza media de vida. Junto con la disminución del deseo de tener hijos, sobre todo en Occidente, se ha producido una transición demográfica con un envejecimiento general de la población mundial. La demanda de tener un hijo a toda costa está cada vez menos extendida. La verdadera cuestión éticamente relevante se refiere a todas las premisas culturales y existenciales de las que parte esta tendencia. En términos más generales, el riesgo también tiene hoy una nueva configuración, incluida el riesgo sanitario. La forma en que se propagó la pandemia de COVID-19, entrelazando estilos de vida como la alimentación, modelos de producción como la ganadería, explotación de recursos como la deforestación, sistemas de transporte y comunicación, fue un ejemplo de ello. El peligro biológico no causa daños tanto por su gravedad como por su capacidad de propagarse por el espacio geográfico y social.
Es todo el modelo de desarrollo que se pone en tela de juicio, incluido el aparato técnico industrial que lo vertebra. El universo digital, la galaxia digital y en particular la llamada inteligencia artificial, se encuentra justo en el centro de la era del cambio que estamos viviendo. De hecho, la innovación digital afecta a todos los aspectos de la vida, tanto personal como social. Afecta a la forma en que entendemos el mundo e incluso a nosotros mismos. Resulta ingenuo interpretar las nuevas tecnologías únicamente sobre la base de su capacidad para realizar tareas individuales con mayor rapidez y eficacia, como por ejemplo en el campo del diagnóstico, donde ya tienen resultados más precoces y precisos de lo que pueden hacerlo los médicos. Debido a su difusión en casi todos los ámbitos de nuestra vida, no son solo herramientas limitadas a áreas individuales, sino también fuerzas que pasan desapercibidas, amalgamadas con nuestro mundo habitual. Así son capaces de provocar verdaderas formas de control y orientación de los hábitos mentales y relacionales. Las nuevas tecnologías llegan a difuminar fronteras que hasta ahora se consideran bien distinguibles entre materia inorgánica y orgánica, entre lo real y lo virtual, entre identidades estables y acontecimientos en continua relación entre sí. Cada vez resulta más difícil distinguir los artefactos de las realidades naturales, por ejemplo, en la ingeniería de los organismos vivos o la mezcla de tejidos biológicos y componentes electrónicos. Y cada vez se hace más hincapié en las relaciones entre variables y en redes que en la existencia aislada de las cosas. La concepción del ser humano que inducen también hacen hincapié en la importancia de las relaciones y la información. El organismo funciona sobre la base de la información y está conectado con otros organismos similares, inmerso en un entorno compartido con otros agentes informacionales, naturales y artificiales. La vida y el universo digital están inextricablemente entrelazados. Las interacciones se engrosan no solo entre los seres humanos y los dispositivos, sino también entre los propios dispositivos, a menudo sin que nos demos cuenta, como ocurre en la llamada Internet de los objetos. Vamos ahora a los nuevos desafíos éticos, al tercer punto de esta ponencia. La contracción del espacio y del tiempo debida al desarrollo de los sistemas de transporte y comunicación pone a las culturas en contacto cada vez más estrecho. Así las diferencias son aún más perceptibles, incluso en la forma de vivir y de asumir la dinámica común de la propia globalización. De hecho, cada cultura constituye un sistema simbólico, orgánico y complejo de lenguas, ritos, roles sociales, instituciones y creencias religiosas que conforman la identidad histórica de un pueblo, una mediación indispensable para que todos puedan acceder al sentido de la vida. Esta riqueza plural, contraria a la homologación inducida por el imperativo tecnológico, está sin embargo hoy amenazada con el riesgo de que sobre todo las culturas económicamente menos consistentes acaben desapareciendo o entrando en oposición polémica con Occidente, según el modelo que las subordina o incluso las condena a la desaparición. Pensemos en los eh, en las zonas, pueblos libres que han optado por quedar al margen del desarrollo del progreso tecnocientífico y viven aislados. Es una reacción, ¿no es cierto?, a esta invasión tecnológica, tecnocientífica. Sobre este último aspecto, sin embargo, cabe señalar que es importante que en las sociedades democráticas se busque constantemente una convergencia cómo articular el bien y la justicia. Como dice el Papa Francisco, por un lado, debemos tener en cuenta la diversidad de las concepciones del mundo, de las convicciones éticas y de las filiaciones religiosas, en un clima de escucha y de aceptación mutuas. Por otro lado, el Estado no puede dejar de proteger a todos los sujetos involucrados. El Estado es necesario en su rol social, especialmente de protección de los más débiles.
El pontífice señala con razón, si merma este núcleo de valores que son esenciales para la convivencia, merma también la posibilidad de comprendernos basándonos en el reconocimiento del otro, que es el presupuesto de cada diálogo y de la misma vida asociativa. También la legislación en el ámbito médico y sanitario requiere esta visión amplia y un enfoque integral de lo que más promueve el bien común en las situaciones concretas. Nuestra manera de experimentar el espacio y el tiempo cambia, las distancias se contraen y las operaciones se aceleran. La memoria humana es un constante ir y venir entre el recuerdo y el olvido, mientras que las máquinas conservan todo lo que depositamos en ellas, a menos que se borren los datos. Olvidar y borrar son formas muy diferentes de procesar el pasado, que tienen un fuerte impacto en la definición de quiénes somos y en la estructuración de la memoria colectiva. Esto obliga a cuestionar cómo concebimos el tiempo, el espacio y la conciencia. La dimensión socioeconómica, el riesgo que se perfila es que consumidores estén subordinados a los intereses de unas pocas entidades privadas. Los datos son considerados como el nuevo petróleo, para dar una idea del enorme beneficio que se puede sacar de ellos, vendiéndolos en el mercado de la predicción de comportamientos con fines publicitarios. Esta asimetría por la que unos pocos saben todo de nosotros, mientras que nosotros no sabemos nada de ellos, adormece el pensamiento crítico y el ejercicio consciente de la libertad. Y esto, sobre todo en ámbitos académicos, es un desafío, ¿no es cierto?, a la conciencia, a la promoción de la conciencia crítica. Las desigualdades se amplifican desmesuradamente, conocimiento y la riqueza se acumulan en pocas manos, con graves riesgos para las sociedades democráticas. Pasando a la relación entre la acción humana, entre la persona y la máquina, la robótica pone la cuestión antropológica sobre el tapete. Cuando se habla del robot, se usa un lenguaje antrópico, es decir, se le asignan las mismas funciones que a los seres humanos. Podríamos decir que existe el riesgo de mitificar el robot. Hablamos de inteligencia, de capacidad de decidir, de capacidad de conocer nuestros estados de ánimo, etc. El robot es una creación humana, pero es cierto que que el ser humano puede crear. Dios creó de la nada, pero en cambio el ser humano es capaz de modificar, si bien radicalmente, la creación de Dios. ¿Podrá el ser humano llegar a crear otro ser como él? Hiroshi Iguro ha hecho un robot a su imagen y semejanza, es decir, una reproducción suya, todavía muy imperfecta, es la generación de los robots androides. Él participó de una, digamos, asamblea plenaria de la Pontificia Academia de la Vida y expuso precisamente sus logros. Él hizo una provocación con una pregunta. Ahora el ser humano es materia biológica e inteligencia. Y poco a poco la materia biológica se irá sustituyendo con el material tecnológico, lo cual se llama enhancement. A medida que la tecnología avanza, cada vez más el cuerpo humano será tecnoformado hasta llegar a un punto donde lo único que quedará del ser humano será su inteligencia en un cuerpo totalmente tecnologizado, lo cual sería prolongar la vida humana sin fin. Obviamente, esta proyección que hace este eh, tecnólogo japonés es una hipótesis de aquí a no sabemos cuántos años, a 100 años, a 500 años, pero es una provocación interesante. Esta proyección parte de la consideración que el ser humano es solo materia y que lo mismo da una materia que otra, es decir, la biológica o la tecnológica. Por lo tanto, frente a los nuevos desafíos, vuelve la pregunta antropológica. Otro aspecto es competición o colaboración entre robots y seres humanos. Siguiendo el magisterio de la Iglesia, especialmente del Papa Francisco, nos ponemos dos cuestiones. La cuestión social, es decir, los puestos de trabajo que la robótica ocupa sustituyendo los empleos más simples. Y la cuestión ecológica, la
energía que consume un robot y la contaminación del material que emplea, como por ejemplo las baterías. Siguiendo con el texto de la PAB, las transformaciones descritas exigen un replanteamiento más articulado de la noción de acción personal, necesariamente incluida en una teoría antropológica. En efecto, es necesario, por una parte, distinguir la calidad humana del actuar del funcionamiento de las máquinas, y por otra, tener en cuenta múltiples interacciones en que se realiza el juicio moral sobre el bien a realizar. El Papa Francisco lo señala, el acto personal se encuentra así en un punto de convergencia entre la aportación propiamente humana y el cálculo automático, por lo que resulta cada vez más complejo comprender su objeto, prever sus efectos y definir sus responsabilidades. Pensemos en un robot autómata que tiene que tomar decisiones que eventualmente pueden tener como objeto la vida humana. ¿eh? Máquinas o, por ejemplo, coches, digamos, autómatas, que en un caso de conflicto, de un eventual accidente, toman decisiones, o tomarían decisiones. La acción moral expresa decisiones tomadas con responsabilidad consciente y libre. El ser humano se caracteriza constitutivamente por su libertad inteligente, gracias a la cual responde a la aparición de un bien que le interpela y le autoriza a actuar. Esta libertad se inscribe en las relaciones interpersonales y sociales que deben entenderse en la lógica de la reciprocidad. Aunque las máquinas puedan interactuar con otras entidades, los seres humanos tienen la característica distintiva de cuestionar los criterios y principios con arreglo a los cuales toman sus decisiones, ya que son capaces de realizar una reflexión crítica y procesos de tomas de decisiones éticas. Por lo tanto, la intencionalidad inherente a la acción moral solo puede atribuirse en sentido estricto a los seres humanos. Esto no excluye el funcionamiento de las máquinas, también puede evaluarse en función de los valores que realizan o ignoran, pero deriva de una programación externa, aunque no sea totalmente previsible en sus resultados, y no de una subjetividad capaz de relacionarse y caracterizada por una conciencia y una libertad arraigadas en la corporeidad. La comparación entre el ser humano y la máquina también tiene lugar a un nivel más profundo en el que una persona con cuerpo se siente inferior en comparación con el funcionamiento impecable de los autómatas, que bien son fruto del ingenio humano. De hecho, el cuerpo tiene unos límites de resistencia e ineficacia que las máquinas en su conjunto superan con creces. En la medida en que es generado y no fabricado, el ser humano percibe su inadecuación en relación con los artefactos que él mismo ha producido, lo que le convierte en obsoleto. Esta brecha alimenta una persecución que desearía salvar la disparidad y facilita una aceptación acrítica de todo avance tecnocientífico. Justamente preparando esta charla, encontré en Infobae, el 31 de agosto del 2024, la siguiente noticia. En el sector industrial, los robots humanoides se utilizan para tareas de ensamblaje y manufactura, donde su capacidad para manejar piezas y herramientas con precisión mejora la eficacia de la producción. En entornos domésticos y de oficina pueden realizar tareas como la limpieza, el manejo de los objetos y la gestión de tareas diarias, aliviando la carga de trabajo de las personas. Además, los robots humanoides están equipados con tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, lo que les permite aprender de sus interacciones y adaptarse a nuevas situaciones. Son capaces de realizar tareas que requieren habilidades cognitivas como la resolución de problemas y la toma de decisiones, lo que los hace valiosos en campos como la atención al cliente y la asistencia médica. Estos robots están ya a la venta, es decir, no es un sueño del futuro, sino una realidad del presente. Entramos en el tema del transhumanismo. El transhumanismo se define como una defensa activa
de la mejora del ser humano por medio de la aplicación de las nuevas tecnologías, particularmente las biotecnologías, la biónica y la inteligencia artificial. Los aspectos, tomo el material de un artículo de Guillermo Rosolino, publicado recientemente en la revista Strómata. Dice, los aspectos a mejorar podrían ser físicos, como la fortaleza, resistencia a enfermedades, longevidad; mentales, como inteligencia, nuevos sentidos y capacidades perceptivas, mayor bienestar; emocionales, fortaleza de ánimo, resistencia a las depresiones, estabilidad y disminución de perturbaciones; y morales, mejor juicio, empatía reforzada, mayor motivación para la acción y prudencia acentuada. Se persigue una mejora directa y disruptiva a través de la tecnología, la técnica basada en la ciencia, especialmente la desarrollada a partir del siglo XX. Se trata de modificar directamente el propio ser humano, su cuerpo y su cerebro, para transformarlo de manera radical, sin evolución de la especie sapiens. Ahora podría quedar sometida a nuestra voluntad. Lo que se busca es realmente ambicioso. Es la creación de una verdadera síntesis armónica entre lo orgánico y lo mecánico, que haga que finalmente el cyborg no sea ya un mero ser humano mecánicamente mejorado, sino una nueva entidad con una naturaleza propia y diferente de la que poseemos. Un transhumano sería un ser humano mejorado tecnológicamente. Se trata de llevar a cabo la voluntad autocreadora que el ser humano ha tenido siempre. Se distinguen dos clases de transhumanismo. Un transhumanismo moderado que introduce mejoras graduales, que aumenten nuestra inteligencia y nuestra fortaleza, nuestra longevidad; de un transhumanismo radical. Se trata de un posthumanismo tecnocientífico que tiene su versión cultural, puesto que rechaza el ideal del ser humano contenido en el humanismo clásico. El principio central del transhumanismo está en la mejora tecnológica del individuo y en la libertad para decidir su propio destino. Se habla de una libertad morfológica y, como consecuencia, de la beneficencia procreadora, que consiste en el deber moral de los padres de seleccionar hijos en base a la información disponible y relevante del momento para que puedan tener mejor vida. El reconocido arqueólogo Eudald Carbonell plantea un escenario de mejora humana a todos los niveles. A finales del siglo XXI habría 4 especies humanas: la Homo sapiens restrictus, que serían humanos naturales sin intervención tecnológica. Somos nosotros todavía. O sea, lo que quede de lo que somos. La Homo sapiens prótesis, que son humanos con modificaciones limitadas, nunca estructurales o sistemáticas. Y luego ya la Homo sapiens edit, construidos por edición genética con métodos como el CRISPR-9 a través de la biotecnología. De los humanoides, que serían los híbridos orgánicos mecánicos con capacidades funcionales extraordinarias, construidos utilizando una combinación de mecánica, computación y electrónica. Volviendo al texto de la Pontificia Academia de la Vida, dice: para concluir, retomemos las coyunturas fundamentales que hemos tratado retomando el término crisis. En primer lugar, se trata de una crisis que centra al individuo en sí mismo, descuidando la experiencia de vida de la relación que caracteriza constitutivamente a la persona en relación con su propio cuerpo, con los demás y la cultura. Es de esta experiencia de la que hay que promover un reconocimiento más sentido y una interpretación más convincente. A ello va unida la conciencia del límite, que pide ser entendido no tanto como lugar de conflicto y antagonismo, sino más bien de encuentro y comunión. De este modo, también puede iniciarse un camino de búsqueda de sentido que no excluya la realidad de la finitud y la pérdida, sino que la reconozca y la incluya en su elaboración hasta su manifestación radical, que es la muerte. Es a partir de una dificultad similar para aceptar el límite en una interpretación convincente que hemos visto,
la crisis relacionada con un desarrollo y uso de la ciencia y la tecnología que se pliega a su dinámica reduccionista espontánea y a sus pretensiones de control, excluyendo un horizonte de sentido más amplio. Del mismo modo que de la explotación arbitraria y desigual de los recursos del planeta se deriva la crisis ecológica, de la que los pobres y las generaciones futuras son las primeras víctimas. Los efectos más graves de las crisis provocadas por el COVID-19 y la incertidumbre de posibles pandemias futuras, con sus consecuencias económicas, afectan también a los más débiles. Solo mediante una conversión que atraviese estas contradicciones será posible desactivar las crisis que manifiestan a gran escala los conflictos menos visibles y aparentemente de menor intensidad, que estallan en lo que Francisco llama la Tercera Guerra Mundial fragmentada y en el terrorismo a escala planetaria. En estrecha relación con estos fenómenos está la creciente dinámica migratoria, alimentada por todas las demás violencias e injusticias. Con efectos muy graves en el seno de la Iglesia, hay que recordar también la crisis de los abusos cometidos contra las personas vulnerables y las distorsionadas dinámicas de poder que hay detrás. Al final de esta lista se comprende, pues, cómo una crisis de generación tiene buenas razones para expresarse, señalando la pérdida no solo de la confianza, sino también de la esperanza y de la alegría de la vida. En todos estos puntos de elección, el discernimiento y la decisión humana se encuentran en la intersección de dos vertientes, en las que la vida aparece más que nunca confiada a la responsabilidad humana y, sin embargo, escapa a nuestro control. Es tarea de la creatividad de todos los seres humanos responsables idear nuevos usos de las tecnociencias que nos permiten asumir mejor el carácter no disponible de la vida, ecología integral, economía verde, solidaridad entre los pueblos en la búsqueda de un desarrollo alternativo, respeto de las generaciones futuras, y es precisamente aquí donde surge el desafío antropológico radical, que pertenece a cada época, aunque de formas diferentes, a saber, ser humano hoy en día. Finalmente tomo de Rodríguez Olaizola un análisis que hace de nuestro mundo hoy día y lo presenta como un mundo asustado y describe 4 clases de miedo. El miedo sanitario, el miedo al otro, el miedo a la tecnología y el temor climático. Respecto al miedo sanitario, el autor afirma que las alarmas sanitarias están ahí. Ciertamente, la pandemia ha sido un trauma que ha puesto de manifiesto los puntos frágiles de un sistema que parecía autosuficiente y del cual no parece que hayamos aprendido la lección. Al respecto, el Papa Francisco insistía que de la crisis se sale juntos o no se supera. Una vez más, la crisis mostró la doble velocidad en la superación de la pandemia, entre los países donde sobraban vacunas y los países donde llegaban las vacunas por cuentagotas. Superada la pandemia, el sistema sigue adelante con sus puntos grises y sus injusticias estructurales. Respecto al miedo al otro, la consecuencia de las tremendas disparidades de desarrollo entre países que fueron colonizadores y sus ex colonias hace que los primeros ejerciten un efecto irresistible de atracción, por más que traten de levantar muros o de cerrar puertos. El resultado es el de las sociedades multirraciales y multiculturales, donde el gran desafío es la convivencia pacífica basada en el reconocimiento de las minorías étnicas. A ello se suma el frente bélico desatado en Ucrania y en la Franja de Gaza, por no citar otros escenarios bélicos como el Sudán o el Myanmar. Las guerras son escenarios de odios y revanchas atávicas, pero también grandes negociados de poderes ocultos que medran con el comercio de armamentos que apoyan la carrera armamentística que pone en riesgo la supervivencia de la especie humana y del planeta. El tercer miedo, la tecnología, es especialmente el que se desprende del cuanto dicho, de instrumento al servicio del ser humano para mejorar su calidad de vida, amenaza de su libertad.
a riesgo de ser manipulado por poderes anónimos. El progreso tecnológico está al servicio de los más ricos y crea un abismo cada vez mayor entre los que se aprovechan de sus ventajas y los que quedan fuera ya de del ámbito de la salud o de la educación o del trabajo. El cuarto miedo es el temor climático frente a la contaminación de los mares, el aire, de los ríos, de los residuos plásticos por todo el planeta, la disminución de la pesca, el riesgo de la desertificación de los mares, el agotamiento de los recursos, la extensión de especies, la crisis energética, los deshielos, el aumento del nivel de los mares y todo esto perjudica de modo especial a los más pobres. El gran desafío frente a este panorama inquietante es el de la esperanza. Hoy más que nunca la pregunta kantiana resuena como desafío existencial frente a la angustia que genera un futuro cada vez más incierto, cuanto ciertamente en las manos de los seres humanos. ¿Es posible todavía esperar? ¿Qué podemos esperar? ¿La humanidad tiene futuro? Creo que la confianza en la capacidad humanizadora del ser humano es un resto al que podemos apelar en tiempos de deshumanización. Las diversas revoluciones han sido etapas de superación de estadios de deshumanización, como ocurrió con la primera revolución industrial, al interno de la cual se gestó la revolución social en pos de mejoras de la clase obrera, secundada por el magisterio de la Iglesia con la encíclica Rerum Novarum. La imaginación nos puede llevar a escenarios posibles de dominios de las máquinas en un mundo hipertecnificado, pero nos podemos preguntar si es esto lo que la humanidad desea. El deseo de vivir mejor va de la mano del deseo de sentido más profundo que el mero tener, la cuantificación, que no da de sí misma. Ella no puede agotar el deseo más profundo del ser humano. La cantidad de artefactos de alta calidad técnica puede contribuir a la felicidad de aquellos que los posean, pero en sí misma no constituye el sentido profundo que los seres humanos dan o pueden dar a las cosas. El ansia de posesión y dominio necesitan del límite que proviene de la presencia del otro para que no caigan en el riesgo de la deshumanización, ya sea por exceso de tecnificación de la vida cotidiana de la gente como por carencia, con los consiguientes conflictos sociales que esto puede generar. La esperanza cristiana se arraiga en la existencia concreta de las personas y no puede obviar los últimos desafíos. Ella parte del ser humano concreto en su capacidad de abrirse al horizonte de la trascendencia, sin el cual su vida corre el riesgo de la clausura en sí mismo de una vida que desemboca en la náusea existencial, como decía Sartre. Ella ha alumbrado las diversas utopías que encarnan el deseo de una vida mejor basada en la capacidad de superación del ser humano y en la promesa de Dios de estar siempre con nosotros para conducirnos a una trascendencia sin final y a la vez planificante. Muchas gracias.